La historia de Jesús es, sin lugar a dudas, una de las narraciones más poderosas y transformadoras jamás contadas. Durante 2 milenios ha encendido la esperanza de pueblos enteros, ha inspirado a artistas, a líderes espirituales, a soñadores y a rebeldes de todas las épocas. Pero existe un velo sutil que cubre aspectos profundos de su vida y de sus enseñanzas, un nivel reservado para quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente. Imagina, por un momento, que entre parábolas tan conocidas como la del Hijo Pródigo y milagros tan comentados como la multiplicación de los panes, se esconden mensajes que solo unos pocos han descifrado. Códigos de conciencia que, de ser comprendidos, liberarían un potencial inmenso en cada ser humano. Para acceder a esa capa velada, conviene observar la vida de Jesús como si uno sostuviera un diamante bajo la luz, girándolo lentamente, dejando que cada faceta revele un destello diferente. En su humilde nacimiento ya hay una clave. Las tradiciones mesiánicas de la época esperaban a un líder político entronizado en palacios de mármol. Sin embargo, la aparición del Mesías en un pesebre, acompañado de animales y pastores, es una declaración contundente. La verdadera grandeza no se mide por estatus externo, brota de la alineación con un propósito interno. Desde los 12 años, cuando debatió en el templo con los doctores de la ley, hasta su etapa de predicación pública, Jesús desafió la estructura piramidal del conocimiento religioso. No rechazó la Torá, reveló su espíritu vivo. Cuando citaba las Escrituras, lo hacía para encender la chispa de la comprensión directa, no para recitar un dogma. Esa actitud quedó plasmada en una enseñanza reservada a su círculo íntimo. Quien tenga oídos, que escuche la música más allá de las palabras. Es una invitación a leer entre líneas, a descubrir el pulso vibrante que late detrás de cada frase sagrada. Los evangelios canónicos apenas bosquejan esa música, pero las comunidades del desierto, esos maestros silenciosos que copiaban manuscritos al resplandor de lámparas de aceite, conservaron apuntes sobre técnicas de oración interior, respiración sagrada y contemplación del corazón. Textos fragmentarios hallados en Nag Hammadi narran que Jesús instruía a sus discípulos en retiros nocturnos. Les pedía que cerraran los ojos y escucharan su respiración hasta percibir un zumbido suave, como el murmullo de un arroyo. Ese sonido es la primera puerta del reino, solía decir. El ejercicio no buscaba magia ni trance. Entrenaba la mente para soltar el ruido y abrirse a la presencia. Entender esta propuesta exige desterrar el mito de un Jesús ajeno al cuerpo y a los sentidos. Los evangelios describen cómo compartía el pan, degustaba el vino y disfrutaba la amistad. Para él, la espiritualidad no era huida del mundo, sino comunión con la vida cotidiana. Convertir el agua en vino en Caná no fue solo un gesto festivo, simbolizó la transmutación de lo ordinario en extraordinario cuando la conciencia está despierta. Quien percibe la belleza secreta de la existencia convierte cada sorbo, cada palabra, cada silencio en un sacramento. Ahora bien, este conocimiento interno resulta peligroso para los sistemas basados en la obediencia ciega. Si cada persona descubre que alberga la misma chispa divina que iluminaba al Maestro, ¿qué sentido tendría sostener jerarquías autoritarias? Por eso, durante siglos, instituciones civiles y religiosas optaron por resaltar la fe de segundo grado, la que depende de intermediarios, por encima de la experiencia directa. No se trata de arrojar culpas. Eran otros tiempos, y el miedo al caos solía conducir al control. Sin embargo, la llama original nunca se extinguió. De esa llama surge una práctica esencial: el arte del silencio creador. Jesús solía retirarse al monte antes de tomar decisiones cruciales. Allí, entre rocas y olivos, se sentaba a contemplar el amanecer hasta sentir que su mente se aquietaba y su corazón latía al ritmo de la tierra. Quien ha probado ese silencio sabe que no es vacío.
es un espacio fértil donde las respuestas reposan aguardando la pregunta adecuada. Esta técnica, enseñada de forma privada, invitaba a colocar la atención en el centro del pecho y escuchar, sin forzar, la intuición que brota como susurro. Los místicos posteriores la denominaron oración del corazón. Paralelamente, el maestro proponía un entrenamiento emocional audaz, abrazar la vulnerabilidad. Al conmoverse ante la tumba de Lázaro, al permitir que una mujer ungiera sus pies con perfume, Jesús mostró que la sensibilidad es fuerza, no debilidad. En su cosmovisión, el corazón es un radar ético, capta el sufrimiento ajeno y lo convierte en compasión activa. Esta empatía radical dio origen a un principio que todavía resuena. Haz al otro lo que quisieras para ti. No se trata de moral externa, sino de una ley de resonancia. Lo que entregas al prójimo vuelve amplificado a tu propio campo de conciencia. Con esa comprensión, perdonar deja de ser un sacrificio heroico y se vuelve higiene psíquica. Jesús enseñó que el resentimiento funciona como piedra atada al cuello del alma. Perdonar es soltar la roca para continuar el viaje ligero. A sus discípulos les pedía que revisaran cada noche si quedaba alguna sombra en su pecho. Si la encontraban, debían visualizarla como humo y exhalarla con gratitud. Este ritual sencillo impedía que la amargura se cristalizara. Pero quizá la revelación más subversiva de todas fue la noción de soberanía interior. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, proclamó. Con esas metáforas desplazó la autoridad sagrada desde los altares hacia el interior del ser humano. Decirle a un pescador galileo que él era luz resultaba escandaloso. Destituía el monopolio de la santidad. Esa idea, difundida hoy masivamente, sigue incomodando a quienes prefieren una humanidad pasiva. Sin embargo, es el fundamento de cualquier transformación societal auténtica. Gente común despertando a su dignidad esencial y ejerciendo su creatividad para sanar sistemas rotos. Todo lo anterior redefine el éxito. No se mide por la magnitud de los milagros visibles, sino por la profundidad de la paz interior. Un campesino anónimo que practica el silencio creador y la compasión radical puede estar más cerca del reino que un potentado instalado en el miedo. Jesús no negó la prosperidad material, la posicionó como consecuencia natural de la coherencia interna. Buscad primero el reino, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es una fórmula de prosperidad integral. Al alinear pensamiento, emoción y acción con principios universales, la abundancia fluye sin la tensión de la ambición desmedida. Apliquemos este principio a la vida moderna. Imagina un emprendedor que empieza su jornada con unos minutos de oración del corazón. En lugar de apresurarse, respira. Se conecta con su intención más noble, servir aportando valor. Acto seguido, planifica acciones concretas desde esa claridad. Cada reunión se convierte en oportunidad de colaboración genuina, cada obstáculo en gimnasio para la resiliencia. No es esoterismo, es neurociencia aplicada. El cerebro en coherencia cardíaca libera neurotransmisores que potencian la creatividad y reducen el estrés. De igual modo, piensa en una madre que, abrumada por múltiples roles, decide incorporar el perdón nocturno. Al liberar resentimientos, despierta con energía renovada y transmite paz a sus hijos. O en un estudiante que practica la humildad de ser pobre de espíritu. Reconoce lo que ignora y abre espacio para aprender sin defensas del ego. Estos ejemplos muestran que los secretos de Jesús, lejos de ser teorías abstractas, son herramientas prácticas para la vida cotidiana. Queda, sin embargo, un último desafío: el miedo a la grandeza. Muchos aceptan la narrativa convencional porque temen descubrir su poder interior. Preferimos la jaula conocida a la libertad incierta. Jesús abordó ese miedo cuando relató la parábola de los talentos. El siervo que enterró su moneda fue reprendido porque la falta de riesgo es infidelidad al potencial. Hoy,
Enterrar el talento puede significar ocultar una idea innovadora, reprimir un talento artístico o posponer un propósito solidario. Honrar el legado del maestro implica atreverse a multiplicar las capacidades recibidas. Si llegaste hasta aquí, quizás sientas la brasa de esa invitación arder en tu interior. Percibirás que la voz de Jesús no pide adoración pasiva, convoca a la acción consciente, a crear un emprendimiento que eleve la dignidad humana, a escribir un poema que cure corazones, a tender la mano a un desconocido y recordarle que es luz, aunque lo haya olvidado. Cada gesto se convierte en sacramento cuando nace de la comprensión profunda. En última instancia, los secretos de Jesús convergen en un solo mandamiento: despierta. Despierta al milagro de respirar, al don de sentir, al privilegio de elegir cada pensamiento. Despierta al poder de transformar la emoción en energía creativa. Despierta a la interconexión que enlaza tu destino al de todos los seres. Porque el reino no es un lugar ni una promesa lejana. Es la frecuencia vibratoria de un corazón coherente, disponible aquí y ahora, aguardando tu sí incondicional. Despertar, sin embargo, no es un acontecimiento único y definitivo. Es un proceso ondulante, parecido al amanecer que lentamente disuelve las sombras mientras la luz se derrama sobre la tierra. Jesús lo sabía, y por eso describía la transformación con imágenes agrícolas. La semilla que muere para dar fruto, la levadura que fermenta la masa, el grano de mostaza que comienza diminuto y termina cobijando a las aves. Cada metáfora revela que el crecimiento interior demanda paciencia, constancia y valentía para atravesar fases de oscuridad aparente. Si las ignoramos, corremos el riesgo de abortar la floración antes de tiempo. El primer peldaño de ese proceso es la honestidad radical. Jesús miraba a cada persona más allá de sus máscaras sociales. Vio al pescador temeroso que se convertiría en piedra, al recaudador ambicioso que nacería de nuevo como apóstol generoso, a la mujer adúltera que hallaría dignidad en la compasión. Esa misma mirada nos invita a reconocer nuestras propias contradicciones sin condenarnos. Cuando admitimos el miedo, la culpa o la envidia, dejamos de gastar energía en disimularlos y la liberamos para transformarlos. La confesión, en su sentido original, no era burocracia religiosa. Era un acto de verdad que desmantelaba la cárcel interior. El segundo peldaño es la renovación de la mente. Pablo, discípulo visionario, lo formuló así: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Detrás de esa frase late la neuroplasticidad. El cerebro cambia con cada pensamiento. Jesús, al invitar a arrepentirse, usaba el término griego metanoia, que significa literalmente cambiar de mente. No pedía remordimiento estéril, sino reconfiguración mental. Cuando eliges pensamientos de gratitud en lugar de queja, paciencia en lugar de prisa, valentía en lugar de temor, estás practicando metanoia. Con el tiempo, nuevas rutas neuronales se consolidan y la paz deja de ser un esfuerzo para convertirse en estado natural. El tercer peldaño consiste en alinear palabras y acciones. El maestro condenó la hipocresía no por moralismo, sino porque la incoherencia corta el flujo de energía creativa. Cada vez que prometemos algo y no lo cumplimos, debilitamos nuestra autoridad interior. En cambio, cuando la palabra se convierte en compromiso, nuestra presencia gana peso específico. Las oportunidades reconocen esa vibración y se acercan como el hierro al imán. Jesús simbolizó este principio al maldecir la higuera estéril. Era una dramatización para enseñar que las apariencias sin fruto agotan la savia vital. Superados esos peldaños, la enseñanza secreta introduce un concepto osado: cocreación consciente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lejos de ser un eslogan motivacional, describe la mecánica de resonancia entre la intención clara y la realidad. Pedir no es mendigar,
Es enfocar la mente y el corazón en una visión que beneficie al todo. Buscar no es deambular ansioso, es actuar con determinación inspirada. Llamar no es golpear puertas al azar, es reconocer la puerta interior que se abre hacia la fuente de los recursos. Quien practica esta tríada descubre coincidencias milimétricas que desafían el azar. Encuentros, ideas y sincronicidades se confabulan para materializar la visión. Ahora bien, ningún poder interior está completo sin servicio desinteresado. Jesús lavó los pies de sus discípulos para invertir la pirámide de mando. El verdadero liderazgo se arrodilla para elevar a los otros. En la práctica moderna, esto implica diseñar empresas centradas en el bienestar colectivo, movimientos artísticos que den voz a los silenciados, proyectos científicos comprometidos con la vida. El servicio no es limosna paternalista, es colaboración horizontal que reconoce la dignidad compartida. Curiosamente, quien sirve desde el corazón recibe un retorno multiplicado en formas que superan el cálculo financiero. Relaciones genuinas, reputación intachable y una alegría que ninguna crisis puede arrebatar. A esta altura del camino surge la prueba del desierto. Jesús la enfrentó tras el bautismo, tentaciones que simbolizan los atajos del ego, poder sin propósito, fama sin autenticidad, seguridad sin confianza. Toda persona que despierta enfrentará versiones internas de esas voces. ¿Cómo distinguir la inspiración del impulso egoico? Jesús respondió citando Escritura viva, recordando principios, no reglamentos. Del mismo modo, nuestra brújula será la coherencia con valores universales, compasión, verdad, libertad, unidad. Si una opción expande estos valores, es guía. Si los encoge, es tentación. Superada la prueba, el viaje desemboca en la vocación única. Así como cada célula cumple una función en el cuerpo, cada individuo porta un talento irrepetible. Negarlo es enfermedad, expresarlo es salud. Jesús narra la parábola de la lámpara. Nadie enciende una luz para ponerla debajo de un cajón. La coloca en alto para que alumbre a todos. La lámpara eres tú, cuando ofreces tu don sin pretensión ni timidez. El carpintero que talla madera con devoción. La enfermera que escucha con ternura. El programador que escribe líneas de código pensando en el bien común. Todos son faroles que despejan la noche colectiva. Conforme este estilo de vida se expande, brota el fruto más anhelado, la paz que trasciende el entendimiento. No es la ausencia de retos, sino la certeza de que cada reto es materia prima para la maestría interior. Países, familias y organizaciones transformadas por individuos en paz generan culturas resilientes. Imagina sistemas educativos que enseñen metanoia, economías que premien el impacto positivo, gobiernos que midan el éxito por la felicidad pública. Parece utopía, hasta que uno recuerda la pequeña comunidad de Galilea que, con 12 pescadores, cambió el curso de la historia. Para asegurar que esta paz se mantenga, Jesús legó una herramienta final: la mesa compartida. El acto de partir el pan simboliza el valor de celebrar la vida juntos. En tiempos de hiperconexión virtual y soledad epidémica, sentarse a comer sin pantallas, mirarse a los ojos y agradecer potencia la oxitocina, hormona de la confianza. Allí se tejen alianzas, se curan malentendidos y se renueva la esperanza. Llegamos pues al ciclo completo: honestidad radical, metanoia, coherencia palabra-acción, cocreación, servicio, prueba del desierto, vocación y paz celebrada. Este mapa, oculto a simple vista en las páginas evangélicas, es la herencia más revolucionaria de Jesús. Desmantela la mentalidad de víctima, descorre el velo del miedo y entroniza al ser humano consciente como embajador del reino interior. Si hoy decides aceptar esta herencia, prepara tu equipaje. Necesitarás valentía para soltar viejas certezas, humildad para aprender, perseverancia para practicar y, sobre todo, amor para sostener cada paso. Amor por ti mismo,
para no sabotear tu grandeza. Amor por los demás, para que tu luz no humille, sino inspire. Amor por la vida, para honrarla en todas sus formas. Tal vez el mundo no cambie de un día para otro, pero tu percepción sí. Y cuando la percepción cambia, lo hace la realidad compartida. Verás soluciones donde antes solo había problemas, aliados donde creías tener enemigos, oportunidades donde antes se alzaban muros. Sentirás la responsabilidad dulce de ser co-creador de una nueva era, no por mandato externo, sino por coherencia interna. Llegado este punto, algunos se preguntan, ¿y si fracaso? La respuesta de Jesús fue siempre la misma. El fracaso no existe cuando se actúa desde el amor. Cada intento suma experiencia. Cada caída enseña a levantarse con más compasión. La cruz no fue derrota, sino preludio de resurrección. Así, cada dificultad que afrontes será semilla de una versión tuya más íntegra y luminosa. Al cerrar este texto, recuerda que las palabras son solo el umbral. La verdadera travesía comienza cuando cierras el libro y respiras hondo, dispuesto a aplicar un principio, aunque sea pequeño. Tal vez hoy elijas perdonar a alguien, practicar 5 minutos de silencio o expresar una habilidad olvidada. Parecerá insignificante, pero en el reino interior cada gesto auténtico desencadena cadenas de milagros, porque la llave sigue en tus manos y la puerta está siempre entreabierta. Atrévete a cruzarla. Atrévete a vivir el secreto que Jesús susurra desde entonces. Eres la luz del mundo, y la luz no nació para ocultarse, sino para disipar la noche y anunciar la aurora de una humanidad despierta. La travesía hacia la conciencia que Jesús anunció no se detiene al conquistar paz interior ni al abrazar una vocación luminosa. Hay un tramo final, una expansión continua, que conduce a la realización colectiva, la construcción visible de aquello que primero germinó en el corazón. Si las dos primeras etapas revelaron el potencial y lo encendieron, este tercer movimiento lo proyecta al mundo como obra viva, como cultura regenerada, como testimonio de unidad. Imagínate un panorama donde comunidades completas practican la metanoia diariamente. Vecinos que convierten los parques en huertos compartidos, escuelas que reemplazan la competencia ciega por proyectos de servicio, empresas que anteponen la dignidad humana al solo beneficio financiero. Ese paisaje todavía emergente es la última invitación del mensaje secreto: materializar el reino interior en estructuras externas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es la síntesis de esta fase. Aquello que contemplamos en lo íntimo debe bajar, hacerse carne en políticas, en arte, en ciencia y en economía.